Un saludo. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la visa E2, cómo invertir en los Estados Unidos con estrategia, visión y respaldo legal. Es un grato placer tenerlos a todos conectados el día de hoy. Quien les habla, Adayelis Guerrero. Gracias por atender la reunión pautada, agendada. Como les dije, seré su moderadora y en este sentido les vamos a hablar hoy, o la oportunidad está dada para conversar sobre esa visa de inversionista, para lo cual tenemos la grata presencia de destacados especialistas en el área. Así que le damos la gran bienvenida al licenciado Miguel Barrios, quien es abogado especialista en inmigración, CEO y fundador de USA Visa Latam, que es una firma de abogados especializada en derecho corporativo, inmigración y naturalización. Asimismo, contamos con la valiosa presencia del licenciado Arturo Ferrer, es consultor de negocios, también abogado corporativo y fiscal, especialista en estructuras comerciales y protección patrimonial. Y bueno, dentro de unos instantes también se conectará el desarrollador de negocios, el licenciado Eric Blandinieres, que es CEO de Invest E2. Importante, el licenciado Arturo Ferrer también es CEO de Business Heritage Plan. Gracias por estar aquí y compartir pues esta información que es valiosa y necesaria sobre la visa E2, la denominada visa de inversionista. Y antes de comenzar, sí quisiera dar un par de notas logísticas en el sentido de comunicarles que esta reunión tendrá una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos y en caso de alguna pregunta, una inquietud o cualquier aclaratoria, les recomiendo utilizar la opción del chat, pues al finalizar vamos a procurar responder y aclarar aquellas inquietudes que sean necesarias para tener este tema tan interesante y estar al tanto pues de este tema tan interesante. Siendo así, le doy la palabra al licenciado Miguel Barrio para que nos dé una introducción y nos desarrolle el contenido de este tema sobre la visa de inversionista. ¿Qué aspectos relevantes, licenciado, nos puede decir sobre la visa 2? Gracias, Adayelis. Pues mira, explicarles qué es la visa 2. La visa 2 es una visa temporal, es una visa de no inmigrante. Esta no te lleva a la residencia, pero te permite llegar a los Estados Unidos, trabajar en tu compañía, y es una de las visas más nobles que existen dentro del mundo migratorio, porque tu esposa o esposo, el dependiente, puede trabajar en cualquier lugar, no necesariamente en la empresa que estás invirtiendo. Tus hijos pueden estudiar en escuelas públicas o privadas. Te permite renovarla indefinidamente mientras el negocio siga operando. Me gustaría tomarme unos minutos para explicarles cómo aplicar, cuáles son los requisitos y cómo aplicar y quiénes pueden aplicar. Número uno, ¿cuáles son los requisitos? La nacionalidad. Es importante que sepan que esta visa lamentablemente no es para todo el mundo, solamente para aquellos ciudadanos de algunos países que tienen un tratado internacional celebrado con los Estados Unidos. Número dos, tener una compañía en los Estados Unidos, que más adelante Arturo Ferrer les puede hablar qué tipo de estructuras son ideales para una visa E2 para extranjeros que están llegando a Estados Unidos. Número tres, tener al menos el 50% de esa compañía. Hay que demostrar que tienen el control de esta compañía. Sí se pueden asociar con ciudadanos americanos, con residentes o con otros de otras nacionalidades o de su misma nacionalidad. También es importante que sepan que tienen que hacer una inversión sustancial. La ley nos obliga y no nos dice exactamente cuál es la cantidad que deben de invertir, pero sabemos por la experiencia cuánto está buscando un consulado un cónsul en las embajadas de Estados Unidos, o ya les platicaré también que hay una forma de aplicar dentro de Estados Unidos que nos permite tener una inversión aún más baja. Les quiero decir que quédense con la idea de que si es vía la embajada de los Estados Unidos, al menos $100,000 en tipo de franquicias mínimo
Si es de bienes raíces, por supuesto que va a ir subiendo. Y por supuesto que los cónsules van a ver entre más inversión, pues con mejores ojos este tipo de aplicación. Y si van a hacer cambio de estatus, hemos visto cómo algunas inversiones han sido hasta de $50,000, lo cual para tipos de negocios donde no se requiere una inversión, principalmente pues si vas a poner una consultoría que no requieres una inversión muy grande, pudiera ser la mejor vía. Hay que demostrar que ese dinero que estás invirtiendo es de origen lícito. Por lo tanto, tenemos que darle la certeza al gobierno de los Estados Unidos que lo que está llegando a Estados Unidos, hubo una actividad económica lícita que generó esos recursos y que son los mismos recursos que tú mandaste a tu empresa de los Estados Unidos y con que le hiciste tú la inversión. Posteriormente... En ese caso, disculpe que lo interrumpa, ¿cuáles serían esos montos relevantes o esos montos típicos aplicados para la visa de inversionista, licenciado? Mira, como decían, hay que ver el tipo de negocio, cuál pudiera ser. Hay inversiones de bajas, tengo como de $50,000 para principalmente consultorías, despachos de arquitectos, de ingenieros, que no requieren mucha inversión, pero tenemos otro tipo de franquicias. Aquí también va a estar Eric, que va a estar hablando de una franquicia bastante interesante que está funcionando para Visa C2, pero que tiene un excelente retorno de inversión. Entre más inviertes, por supuesto, más también obtienes. Esto es algo también importante para la toma de decisiones. Pero hemos visto también que los cónsules por encima de los $100,000 lo ven bien. Esto es importante que la gente lo conozca, sepa de qué estamos hablando y cuánto dinero necesita para poder invertir en esos tipos de negocio, ¿no? Perfecto. Por eso es que dicen que los casos más comunes para las visas de inversionistas se dan en el caso de la franquicia, y ya el licenciado Eric Blandinieres nos va a explicar sobre eso. También restaurantes y ese tipo de negocios que también luego el licenciado Arturo Ferrer también nos dará unas estructuras de los comercios que pudieran aplicarlo. Ahora, otro aspecto relevante que es importante que los participantes conozcan: ¿cuáles son los países más relevantes que pudieran tomarse en cuenta para este tipo de visas, licenciado? Muy buena pregunta. México, Colombia, que ya hablaremos de una noticia que salió y que recibieron muchísimas llamadas el día de hoy respecto a una noticia, pero Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras, ¿no? Principalmente. Perfecto. Y respecto a la figura que hablaba de la franquicia, ¿qué nos puede hablar sobre los empleados y ese término denominado la marginalidad, que se toma mucho en cuenta y muchos no conocen sobre la visa E2? Efectivamente, uno de los requisitos es que la empresa va a generar suficientes recursos económicos para que tú puedas vivir en los Estados Unidos independientemente que tengas otras fuentes de ingreso. Este es un requisito de la E2 y eso le llaman marginalidad, pero en realidad lo que hay que demostrar es que va a generar suficientes recursos, y esto se demuestra a través de un plan de negocios donde vamos a entregarles proyecciones financieras de cuál es la expectativa, la proyección de ese negocio. Y sobre esos planes de negocio, sobre la documentación específicamente, ¿cómo se demuestra o cómo uno procura evidenciar que esos fondos sean legales? Excelente. Mía, los tenemos que ir, ahora sí que hacer como una reingeniería financiera de saber cómo llegaron esos fondos, dónde están, o si ya los invirtió, de dónde llegaron y cómo fondió esa cuenta, ya que hacemos una reingeniería a la inversa, es saber cómo fue ahorrando para poder juntar ese dinero y solicitándole documentación para demostrar qué exactamente actividad económica generó esos recursos. De modo que, teniendo ya el plan de negocios, la documentación,
tengo toda la estrategia y al momento que me postulo para esa visa, licenciado, ¿cómo serían las entrevistas en este caso? Para que nuestros participantes también conozcan cómo manejarse al momento que toque sentarse y conversar en razón de la obtención de esa visa, pues para el caso de las entrevistas particularmente. Eso es muy importante lo que acabas de comentar, que cuando la persona va a defender su caso, en el caso del consular, cuando es cambio de estatus dentro de Estados Unidos, no hay entrevista, pero cuando es vía consular y que vas a una embajada, tienes que estar presente frente a un cónsul y el cónsul te va a hacer preguntas. Pues, casi el 90% de las preguntas van a ser relacionadas al negocio. Entonces, si tú conoces tu negocio, va a ser muy fácil contestarlas. Habrá un 10% de preguntas ahí legales que nosotros te preparamos, por supuesto, y nos aseguramos que puedas desenvolverte de manera ágil, segura, confidente, para que no tengamos problemas el día de la entrevista. De modo que ya uno preparado con la entrevista, obviamente ahí es cuando nos apoyamos y yo hice referencia al plan de negocio y aquí sí voy a tomarle la palabra y permitirle la participación al licenciado Arturo Ferrer, quien es especialista en el diseño de los planes de negocio y en el asesoramiento a estas personas que se postulan. Licenciado Arturo. Muchas gracias. Oigan, No. antes de empezar, por ahí me propusieron contestar algunas preguntas que son las dudas que principalmente tienen las personas que quieren aplicar para una visa o para invertir en un negocio. Quisiera nada más platicar antes que este webinar está dividido en tres partes muy importantes para cuando alguien quiere emigrar a Estados Unidos. La parte de Miguel es fundamental, que es la parte migratoria, la parte de la visa, toda la parte legal. Yo voy a platicar un poco sobre las estructuras, las empresas en Estados Unidos, temas de impuestos, tanto de su empresa que van a abrir para poder tramitar la visa, como temas de impuestos personales, qué pasa cuando adquieren o no una residencia fiscal como personas físicas, etcétera. Bueno, y al final del webinar va a platicar Eric Vladinieres sobre una oportunidad, una propuesta bien interesante de dónde pueden invertir ustedes y hacer un negocio encaminado a tramitar la visa. Entonces, bueno, la parte fundamental, yo diría, en la parte corporativa y para tramitar una visa es pues que tienes que hacer una inversión. Tienes que hacer una inversión de riesgo, generar empleos, pagar impuestos, y eso lo hacemos a través de una empresa. Entonces, el primer paso es que ustedes tengan que abrir una empresa. No necesitan tener ninguna visa para vivir en Estados Unidos, viviendo en México o en cualquier otro país pueden abrir una empresa. La empresa es una LLC, que es una Limited Liability Company, una sociedad de responsabilidad limitada. Los requisitos para abrirlo son relativamente muy sencillos, es seleccionar un nombre, las identificaciones de quiénes van a ser los socios, porcentajes accionarios, quién será el manager de esos socios o algún externo, brindarle al IRS la principal actividad comercial que va a realizar esa empresa, tramitar el registro fiscal, abrir la cuenta de banco y con esto la empresa está activa y podemos iniciar operaciones. Entonces es relativamente muy sencillo la parte de la empresa. Tienen que tener una asesoría adecuada para ver cuál es la empresa que les aplica, cuál es el tipo de tributación. Hay varios. No quisiera entrar en muchos temas muy técnicos, pero hay empresas LLCs clasificadas como partnership, que es una pass-through entity. Esta entidad transparente, nosotros como abogados y contadores fiscalistas de nuestros clientes, tenemos que retener a nuestros clientes al 37% sus utilidades. Existe otra opción que es el check the box para que ese LLC tribute como una corporación donde podemos pagar al 21%. Por ejemplo, la tasa corporativa de impuestos a nivel federal en Estados Unidos es más baja que en México. En México es un 30%, en Estados Unidos es 21%. Generalmente nosotros abrimos las empresas para nuestros clientes en Texas o en Florida, que son dos de los 9 estados donde no hay impuestos sobre la renta estatal, únicamente el 21% federal. Cuando la empresa, por ejemplo, está en California, se le tiene que adicionar a ese 21% federal un impuesto local. Entonces, bueno, tenemos una ventaja importante en Texas o en Florida. Voy a las preguntas que me sugirieron Miguel y su equipo contestar. ¿Tengo que presentar impuestos antes de la aprobación? La respuesta es no. De hecho, cuando ustedes obtengan la visa E2,
tampoco tienen adquirida la residencia fiscal. La residencia fiscal no te la otorga tu calidad migratoria. La residencia fiscal la adquieres cuando tú permaneces en Estados Unidos más de 183 días o 6 meses. Pongo un ejemplo. La visa E2 es una visa que te da privilegios o derechos más no obligaciones. Vamos a pensar que algún cliente decide abrir una empresa, poner un negocio, tramitar la visa y ya la tiene. Tiene el esposo la visa, la esposa un permiso de trabajo y los hijos menores de 21 años. ¿Qué significa? ¿Que están obligados a vivir en Estados Unidos y ya tienen la residencia fiscal? No. Únicamente cuando ellos decidan vivir en Estados Unidos y permanecer más de 6 meses, adquieres la residencia fiscal. ¿Ok? ¿Qué obligaciones fiscales tiene mi empresa en Estados Unidos? Ok. Por ejemplo, a diferencia de México, que las empresas hacen pagos provisionales, aquí en Estados Unidos únicamente se presentan declaraciones anuales. Tenemos que presentar una declaración federal ante el IRS, evidentemente llevar la contabilidad de la empresa y presentar la declaración federal. Y, por ejemplo, en Texas se presenta una declaración estatal que se llama Franchise Tax Report. Son 2 obligaciones anuales, también es relativamente sencillo. Licenciado Necesito un... Arturo, una pregunta Sí, aquí antes de que continúe. Hablando sobre los impuestos, ¿se necesita un contador estadounidense? Era una de las preguntas que seguía sí. para realizar esos procesos. Sí, es lo más recomendable. Tenemos algunos clientes, pero son los menos, que ellos, por ejemplo, tienen una empresa en México, tienen una empresa subsidiaria en Estados Unidos y deciden, por ejemplo, que su equipo de México, los contadores, lleven la contabilidad de la empresa en Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas reglas que son diferentes. Entonces, aunque lleven ellos el bookkeeping, ya la parte contable, balance, estados financieros, los revisamos nosotros y presentamos las obligaciones fiscales en las declaraciones. Entonces, sí es recomendable. Correcto. Y ahora respecto a las estructuras legales, ¿cuál es lo que usted recomienda? ¿Una LLC o una corporación? ¿Cuáles son las más convenientes para este tipo de visas? Generalmente es una LLC, la opción más viable, es una empresa muy fácil de, no solamente de abrir, sino de administrar y operar. Las corporaciones, por ejemplo, la S Corp está limitada a ciudadanos americanos, entonces la descartamos. Y la C Corp tiene un double taxation y tiene ciertos requisitos adicionales. Entonces se recomienda para negocios ya muy, muy grandes. Entonces lo que recomendamos a los clientes es iniciar con una LLC. A ver, si el cliente va a realizar diversas actividades económicas, si el cliente va a acumular ciertos activos, no necesariamente tienes que hacer una estructura o empresas muy complejas. Lo que hacemos es con las mismas LLCs hacemos un holding company donde están los socios fundadores, donde ellos van a acumular sus utilidades, sus activos importantes, sin meter o dejar esas utilidades o activos importantes en el riesgo de las empresas que están operando un negocio. Entonces, generalmente se sugiere abrir un holding company para utilidades de activos y abajo poner una, dos o tres empresas donde diversificamos actividades comerciales, riesgos, financiamientos, temas fiscales, socios capitalistas, socios estratégicos. Entonces, la estructura es en base a LLCs. Correctamente. Y en el caso de esas corporaciones, ¿me pudiera asociar con otro estadounidense o un extranjero? ¿Qué usted recomienda de acuerdo a su experiencia? Sí, los socios de una LLC pueden ser ciudadanos, residentes, extranjeros de cualquier país. Incluso tenemos clientes que algunos socios son personas físicas y algunos socios pueden ser personas morales. Por ejemplo, una persona mexicana puede ser socia de una empresa americana. Entendido. Y ¿Ok? allí sí voy a tocar un punto que es importante sobre las residencias fiscales. Obviamente, si voy a tener que necesitar o requerir de un contador estadounidense sobre las residencias fiscales, ¿qué nos puede explicar? Sí, es la cuarta pregunta me preguntan, Sí, ¿qué es la residencia fiscal? Lo platiqué un poco, es la residencia fiscal la adquieres con la permanencia de más de 6 meses en Estados Unidos. Entonces, si la persona abre la empresa, tramita la visa y empieza a vivir en Estados Unidos, su empresa va a empezar a pagar impuestos, ¿no? Sobre las utilidades que genere y la persona física, el socio, también, al volverse residente fiscal americano. Sin embargo, hay tratados internacionales que impiden la doble tributación. Es decir, si la persona mexicana que emigró a los Estados Unidos está teniendo ingresos en Estados Unidos, los va a pagar y a reportar en Estados Unidos. Si esa persona tiene desde hace muchos años negocios, ingresos en México y está pagando impuestos en México, lo único que va a tener que hacer es reportarlos, pero no paga en México y en Estados Unidos.
únicamente los tiene que declarar que los percibió en otro país y que ya pagó impuestos. ¿Ok? Correcto, correcto. ¿Cómo mitigarla legalmente? Bueno, hay que revisar ahí sí cada caso concreto, hay que generar una planeación. Muchas veces generamos planeación en Estados Unidos, pero también generamos una planeación en México, evidentemente dentro de los fundamentos legales, ¿no? Que lo permita la ley, para que el impacto fiscal o de impuestos hacia los clientes y las empresas sea el menor posible. En las extras tratados internacionales, ya los comenté, estamos Sí. protegidos. Generalmente casi todos los países tienen tratados internacionales que impiden la doble tributación. Y el último es planeación de seguridad fiscal. Pues es muy recomendable si ustedes van a invertir parte de su patrimonio, van a tramitar una visa para tener residencias, para permanecer en los Estados Unidos, que siempre busquen un buen asesor, un buen abogado migratorio, un buen consultor financiero, asesor de negocios, abogado corporativo. Y bueno, aquí tenemos presencia de ustedes como destacados profesionales y ya el doctor Miguel que nos da la información legal importante en el caso de usted particularmente, la información fiscal, la planificación de negocios y ahora le vamos a dar la oportunidad al licenciado Eric Blandinieres que tiene la grata oportunidad de darnos un ejemplo sobre un caso específico de franquicias en el caso de One Kitchen, un ejemplo de negocios para la visa E2. Bienvenido, licenciado Eric Blandinieres, que es desarrollador de negocios y CEO de Invest E2. Gracias por estar aquí. Y bueno, explíquenos y denos como la información sobre ese caso de franquicias, One Kitchen, que sirve para las inversiones de la visa en el caso de la E2. Perfecto, pues muchas gracias, Adeyelis. Como bien dice Arturo, pues aquí tienen enfrente la oportunidad de estar con 3 profesionistas que nos integramos para poder crear todo el ecosistema que se necesita para poder venir a los Estados Unidos, ¿no? Miguel con la parte migratoria, Arturo con esta parte tan importante que es la parte de estructura corporativa, fiscal y legal. Y nosotros lo que hacemos es, en el proyecto de Invest, nosotros fungimos como un project manager en el que le ayudamos al inversionista a llevarlo de la mano, a darle todo un acompañamiento para ayudarlo a traducir todos estos temas legales, para acompañarlos para su documentación, pero sobre todo para fungir de este interlocutor entre los despachos fiscales, los despachos legales, entre el proyecto de inversión. Y bueno, colaboro ya desde hace varios años, tanto con Arturo como con Miguel. Nuestras empresas ya tienen una alianza estratégica muy importante desde hace tiempo. Hoy puntualmente no les voy a hablar de mi empresa, sino que les voy a hablar de uno de los proyectos a los que asesoramos a los inversionistas para poder entrar, que es One Kitchen, como bien lo dices. One Kitchen es una empresa, es una franquicia que es parte de un grupo que se llama Ghost Kitchen International, una empresa canadiense-americana que desde hace muchos años tiene licencias muy fuertes y franquicias muy fuertes como Cinnabon, Jamba Juice, Mr. Beast, Costa, Cheesecake Factory, Quiznos, ¿no? Muchas marcas que son internacionalmente conocidas. Y hace unos años ellos lograron integrar un proyecto que es la primera vez que esto existe en el mundo de los alimentos y es toda una integración de todo un food court. Cuando llegas a un centro comercial y ves todas estas patios de comida tan grandes en los que hay 10, 12, 15 diferentes restaurantes, lo que lograron hacer en One Kitchen es meter todas esas marcas y los productos más vendidos en un solo lugar. Entonces, se considera hoy una de las franquicias más innovadoras que ha nacido en los últimos años, ha tenido una expansión muy fuerte. Y además, esto es un proyecto que hacen de la mano con Walmart. Entonces, Walmart en Estados Unidos, que tiene más de 5,000 tiendas, por muchos años tuvo alianzas con Subway y con McDonald's, termina su relación con McDonald's, y entonces buscan a Ghost Kitchen para que les cree este concepto, y entonces arman el primer concepto de One Kitchen. Hoy ya tienen más de 50 tiendas abiertas entre Estados Unidos y Canadá, y Walmart les puso la tarea de que tienen que abrir 500 en los siguientes 12 meses. Entonces es un reto muy importante para la franquicia, para poder hacer esta expansión.
Nosotros los buscamos y llegamos a un muy buen acuerdo para poder ofrecerle a nuestros inversionistas una solución para que puedan encontrar este camino hacia la visa. Claramente es un negocio que cumple las características que nos mencionaba Miguel. Es un negocio activo, un negocio real, un negocio que tiene ciertos riesgos como cualquier negocio. Es un negocio que va a generar ciertos márgenes y cierta utilidad. Muy importante, es un negocio que va a estar generando empleo y eso es algo que le gusta mucho a los cónsules. Y tienes todos los requisitos que se necesitan a nivel migratorio y claramente con toda la estructura que Arturo y su equipo logran hacer, pues bueno, se integra todo para poder llegar a este camino migratorio y poder tener una inversión pues muy estable hacia los Estados Unidos. Hoy One Kitchen ya tiene más de 40 marcas integradas. No todas las marcas están en todos los restaurantes. Cada restaurante tiene entre 15 y 20 y siempre se rigen pues, por las marcas gancho, ¿no? Como son Mr. Beast o Jamba Juice o Cinnabon. Y de ahí, bueno, se va seleccionando de acuerdo a la tienda, de la mano de Walmart, cuáles son las marcas que van a vender. La inversión que se debe de hacer es una inversión de $250,000 y a partir de esa inversión que va a ser en tu restaurante, una parte súper importante, esa empresa de la cual Arturo hablaba, va a ser una empresa que va a ser de ustedes totalmente, se va a abrir una cuenta de banco que va a ser de ustedes, de esa empresa, y ustedes van a hacer la inversión a través de su empresa. Es un punto bien importante porque mucha gente nos dice, oye, ¿y dónde te mando el dinero? Espérame, a nosotros nunca nos vas a mandar el dinero, nosotros somos un asesor. Tú vas a hacer tu inversión hacia tu empresa en tu cuenta de banco y a través de esa empresa y esa cuenta de banco vas a hacer tu inversión y tu negocio. Entonces, el negocio siempre está bajo tu control, ¿no? Y tu inversión es completamente tuya, ¿no? Entonces, nadie se va a llevar tu dinero y te lo tienen que regresar, sino tu dinero está invertido en un negocio que es 100% tuyo. One Kitchen les pide que hagan una inversión por los siguientes 5 años, lo cual tiene mucha lógica. El promedio de tiempo que se le da la visa a diferentes nacionalidades es 4 años para mexicanos o 5 años para colombianos y algunos otros países. No voy a ir por toda la lista. Ahí si quieren ya conocer todos los países, lo pueden revisar con mucho gusto con Miguel. Pero bueno, los 2 países de donde más nos llega gente son estos 2 que mencioné y también algunos de países europeos que generalmente es de 5 años. Hacen esta inversión, están por esos 5 años, hay un modelo en el que la franquicia los ayuda con la operación, sin embargo la operación es responsabilidad del dueño. Tú vas a ser el CEO de la empresa, esa va a ser tu empresa al 100%, pero la franquicia tiene un modelo en el que te apoyan con toda la operación y toda la complejidad del día a día. No te dejan ahí a la deriva, sino que te meten todo un apoyo operativo para que tú puedas ser muy exitoso y bueno, y te ofrecen ciertos beneficios. ¿Qué más? Pues, como dato anecdótico, siempre se ha dicho que One Kitchen tiene presencia en lugares muy específicos de los Estados Unidos. Miami. Hoy están bueno, tienen una presencia muy, muy fuerte. Hoy no vamos a poner ninguna presentación, pero bueno, tengo un mapa interactivo en el que ahí pueden ver dónde están los diferentes lugares. Están en muchísimos estados, en California, en Florida, en Georgia, aquí en Texas. En los siguientes días ya nos van a ver uno aquí muy cerquita, nos va a quedar muy cerca Arturo y a mí para ir a comer lunch y probarlo. Y bueno, pues seguirá, bueno, y a Miguel también, claramente, los 3 estamos aquí en Woodlands, así que nos quedará muy cerca. Y bueno, sigue esta expansión cada día más y más. De hecho, ya no solamente va a ser en Walmart, también ya están abriendo un modelo más express en gasolineras, están abriendo tiendas standalone. Bueno, ha tenido muy buen aceptamiento del consumidor y por eso, pues bueno, sigue creciendo la franquicia. Y a grandes rasgos nosotros, como les decía, los vamos a acompañar en todo el proceso. Los vamos a acompañar en la parte migratoria de la mano con Miguel, los acompañamos en la parte legal fiscal con Arturo, los acompañamos en la parte del negocio de la mano de One Kitchen y pues simplemente ahí vamos caminando hasta que ustedes tengan una visa E2 y un negocio rentable en las manos. Y tomando en cuenta, licenciado Eric, esa experiencia que han tenido con One Kitchen, el retorno de la inversión, ¿qué aspectos nos pueden
Los retornos se estiman en un mínimo del 6% anual, que es bastante módico, pero bueno, dependiendo del nivel de ventas de la tienda, se llega hasta el 8 o al 10. Y bueno, el CEO de la franquicia es un visionario, se llama George Kotas, él nacido en Grecia y ahora ya canadiense desde hace más de 30 años. Y él tiene una fiel creencia de que siempre debe de compartir. Entonces es muy generoso en la parte de utilidades, de apoyo a sus proveedores, de apoyo a lo que está haciendo con Walmart, y también él tiene la visión de que a los inversionistas que están entrando los apoya. Uno de esos ejemplos es nuestros servicios normalmente cuestan $25,000. Y dentro de esos $25,000, pues entran los fees. Generalmente lo hacemos en paquete, Arturo, Miguel y yo, y bueno, incluyen los fees del abogado, los fees de una empresa base, muy básica, ya tiene una estrategia muy completa, claramente es independiente, pero bueno, de lo más básico, y de todo el acompañamiento y de todo esto. En el caso de One Kitchen, la franquicia decidió ellos aportar $10,000 de esos $25,000. Entonces, si entran con nosotros, solamente tienen que pagar $15,000, de los cuales, pues bueno, de ahí salen pues, toda la parte migratoria y todo. Ahí la franquicia está decidiendo apoyar a los inversionistas con esos $10,000, ¿no? Y es parte de los beneficios. Una vez más, no quiero entrar a detalle, pero son, bueno, ciertos servicios. Si alguien tiene una familia muy extensa, si alguien requiere estrategias mucho más complejas, bueno, los precios van cambiando, esos son los precios base. Pero bueno, a grandes rasgos el mensaje es que esta franquicia los va a apoyar también. Y finalmente, tomando en cuenta ya los costos de la inversión que se haría, los requisitos para el franquiciado en este caso. ¿Los requisitos? Del franquiciado, experiencia que tenga en operaciones, ahí, no es requerida, si es requerida. Pues en realidad no es requerida. Corrígeme si digo algo incorrecto, Miguel, pero bueno, la visa no te exige que tengas experiencia específica en ese rubro, pero sí te piden que seas una persona de negocios, que tengas experiencia haciendo negocios, inversiones, y que te puedas manejar correctamente, no nada más en tu entrevista, sino que puedas, en efecto, poder manejar correctamente un negocio, ¿no? Esa es la parte migratoria. A nivel franquicia, ¿qué te piden ellos? Pues que simplemente tengas el interés, que tengas el capital, y que, bueno, pues que básicamente que hagas la inversión, ¿no? Porque ellos te van a acompañar en la operación, ¿no? Y que le dediques un tiempo razonable a cuando menos supervisar dónde está tu inversión y tu negocio. ¿Algún punto adicional que agregar, licenciado Miguel, sobre los requisitos? Sí, bueno, efectivamente tiene razón ahí, Eric. No nos piden un requisito especial o que, como en otro tipo de peticiones migratorias, que hay que presentar el título universitario. En este caso, nada más hay que demostrar que la persona tiene la capacidad para poderla dirigir y controlar. En este caso, siendo la propietaria, siendo la inversionista mayoritario, que al tener el 50%, pues se está cumpliendo prácticamente con el requisito de poderla dirigir y operar. Excelente. Entonces, bueno, entendidos los temas y ese caso tan emblemático sobre One Kitchen, no sé si tienen algún punto que incorporar. Comenzamos a la fase de las preguntas. Hay varias preguntas en el chat que nos han manifestado aquí los participantes. Comencemos. Vamos a buscar algunas. Bueno, aquí están preguntas relacionadas con Eric Durán, el participante. Bienvenido, gracias por estar aquí, Eric. Y él pregunta, ¿qué se requiere para una petición a visas? ¿O cómo se puede calificar y cómo es elegible? En caso, bueno, en el caso de particularmente la visa E2. Mira, esta es una buena pregunta en el tema de qué tipos de negocios pueden funcionar para la visa E2, y me gustaría contestarla de manera general y poderle contestar la pregunta a Eric. Es que el negocio para la visa 2 tiene que ser nada más un negocio activo, ¿no? Que genere empleo, que genere derrama económica. No pueden ser
negocios pasivos, negocios especulativos, porque eso sí no podría funcionar para la visa 2. Entonces prácticamente entran todos los negocios. A veces hay que ver la naturaleza de fondo y tratar de darle una naturaleza al negocio de que, por ejemplo, la renta de inmuebles pudiera considerarse pasivo, pero si le cambiamos la naturaleza a un property management, pudiera aplicar a la visa 2. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí cuál va a ser la naturaleza del negocio, pero que se vea que este negocio requiere empleados, requiere tener una presencia física, el que requiera una oficina, que requiera a alguien representando a la empresa. Eso es lo que necesitamos demostrar. Incluso aquí Eric Durán Vázquez agrega algo a su pregunta y sugiere y manifiesta que él es de una compañía que opera en Texas como Saber. Si soy elegible para visa de no inmigrantes, ¿qué requisitos requiero para ser elegible? Complementa Eric. Sí, Miel, si quería le mandamos un correo pues para que haga una cita totalmente gratuita para ver exactamente qué es lo que tiene actualmente y qué necesitaría, o tal vez ya no necesita nada y nada más simplemente aplicar. Entonces, yo les recomiendo que nos contacte o lo contactamos para que podamos agendar esta reunión y ya con eso poder decidir si qué es lo que le haría falta ya nada más para aplicar. Incluso antes de finalizar, le vamos a dar la oportunidad a cada uno de los integrantes de este panel de especialistas para que nos den sus contactos y así cualquier duda o consulta personalizada los atiendan y pueden resolverla de la mejor manera. Aquí hay una interrogante para el licenciado Arturo Ferrer, específicamente cuando hablaba de las entidades más convenientes para este tipo de visa. Y aquí la duda sobre cuál era la más conveniente, la LLC, S-Corp o C-Corp. Sí, lo comenté el punto, les decía, la S-Corp no aplica, únicamente es para ciudadanos americanos. La C-Corp no se recomienda, tiene doble taxación, doble pago de impuestos y requiere de juntas directivas, consejos de administración. Son estructuras muy complejas. Por eso recomendamos todo lo que hice la explicación de la LLC. Perfecto. De nuevo, no se retire. Hay otra pregunta para usted. ¿Qué pasa si se traen fondos del extranjero, recursos del extranjero? ¿Existe alguna implicación fiscal o tributaria que afectaría? Para la parte migratoria se lo voy a dejar a Miguel. El tema es que la procedencia de los recursos vengan directamente de la persona que está aplicando. Ahorita probablemente de alguno de sus negocios, siempre cuando tenga el control. Esa parte Miguel la va a explicar, él es el experto. Pero fiscalmente hablando si yo tengo una empresa en Estados Unidos y yo y mi esposa somos los socios, todo el dinero que traigamos del extranjero a mi empresa, los socios desde sus cuentas personales, es un aumento de capital, no es un ingreso acumulable y no paga impuestos. Si mi empresa, mía y de mi esposa, recibimos recursos del extranjero, de terceras personas físicas o morales, se considera un ingreso acumulable y tendríamos que pagar impuestos. Excelente. Licenciado Miguel. Sí, este punto, como lo platicó también Arturo, tenemos que ver cuál es la procedencia, y más cuando es en el extranjero, no nada más tenemos que ver lo que les platicaba del origen del dinero, sino la trazabilidad. Tenemos que demostrarle al gobierno cuál fue el origen que generó esos recursos, esos fondos, y cómo llegó a los Estados Unidos, mostrándole estados de cuenta de cada uno de los lugares por el donde el dinero pasó, ¿no? Si fueron varias cuentas, hasta llegar a la cuenta de la empresa. Otra pregunta que también tenemos aquí en el panel del chat. ¿Qué tipo de evidencia se debe presentar para demostrar que el negocio no es marginal? Licenciado. El tema, cuando es una empresa nueva, cuando es un startup, para poder demostrar que la empresa va a generar suficiente recurso económico, solamente se requiere un plan de negocios. Es por eso les decía, entré diciendo que era bastante noble, porque están creyendo en tu palabra. Al momento de aplicar, van a ver este modelo de negocio. Es un modelo, digamos, que hace sentido, tiene sentido común.
y van a ver si va a generar suficientes recursos económicos para que la persona, el inversionista, pueda vivir en los Estados Unidos. Entonces, con eso se demuestra. Ya cuando hay renovación, sí, ahí sí ya cambia, ahí sí te sugiero que si tienes alguna renovación te acerques, pero te adelanto, hay que ver tus impuestos, cómo fueron tu reporte de impuestos de los años pasados y lo que vaya del año, ¿no? Perfecto. Por lo menos aquí otra interrogante en el caso de las personas que se encuentran en el extranjero, ¿se puede invertir desde el extranjero para ese tipo de visa? Correcto, sí, esto no nada más es para personas que ya están en los Estados Unidos, que bien pudieran haber llegado con otro estatus migratorio como estudiante o visitante, el famoso turista, pero también puede ser personas que desean expandir sus propios negocios que tienen en México, que tienen en Colombia, en Argentina, o aquellas personas que están buscando, digamos, nuevas inversiones y deciden hacer una inversión directa en los Estados Unidos y también a través de esa inversión tener un beneficio migratorio, también se puede. Y otra interrogante, ¿qué pasa si hago toda esa inversión, plan de negocio y justamente ese negocio no tiene éxito? Eso le da que como cualquier negocio en cualquier parte del mundo puede fallar, ¿no? Los riesgos que se asumen. Ese es un riesgo de cualquier negocio. Lo que puede pasar es que esa inversión que tú tengas la puedes vender para recuperar el mayor capital posible y en ese momento también terminaría tu visa E2. Hay que tener mucho cuidado porque aunque se acaba automáticamente, tiene una vigencia la visa y todo el mundo, muchas personas creen que como tienen todavía estatus, pueden estar en los Estados Unidos, pero si ya vendieron el negocio, ya lo cerraron, hay que tener cuidado para no meterse en problemas. Es decir, ¿esa visa se renueva? ¿La visa E2 se renueva? Se puede renovar indefinidamente todas las veces que quieran mientras el negocio esté funcionando. Excelente. Ahora otra pregunta del panel de participantes. Aquí indica Mario Vargas, gracias por la pregunta, Mario. Indica, ¿qué tipo de soporte da el franquiciante? Entrenamiento, marketing, tecnología. Sí, al final, claramente como es una franquicia, van a firmar un contrato que se llama FTD, que es un contrato tradicional de franquicia. En ese contrato ahí viene muy claro que les van a dar todo el soporte, entrenamiento, marketing, capacitación, sistemas, se manda gente del corporativo para poder lograr la apertura, promociones, todo. Te acompañan en general como cualquier franquicia. Pero algo que me gusta adicional de One Kitchen es que ellos también se van a hacer, en este caso puntual que va a llevar tu visa, se van a hacer corresponsables contigo de esa operación. O sea, te van a ayudar no nada más en esa capacitación, sino te van a ayudar más allá. Y es un acuerdo muy específico en el que ellos te van a ayudar también con la contratación, al manejo del personal. O sea, es una corresponsabilidad, tú como CEO y ellos como dueños de la franquicia, para asegurarse que el negocio pues, sea exitoso. Excelente. Aquí otra pregunta para ir finalizando. ¿Cuál es la mejor estructura legal para el negocio desde el punto de vista migratorio? Cualquiera que quiera responder. Creo que es la misma que contestó Arturo, la LLC, creo que es de las más nobles, ¿no? Exacto. Vicente, en el caso de las franquicias, Eric, otra pregunta, ¿qué obligación se contrae con el proveedor de la franquicia? Obviamente. Muy parecida a la respuesta anterior. Tú adquieres una responsabilidad total de que estás abriendo un negocio en los Estados Unidos, un negocio que lleva cierto riesgo y que tú te vas a hacer cargo del mismo. Sin embargo, la franquicia va a tener una corresponsabilidad. En una franquicia tradicional, tú compras la franquicia y tú eres 100% responsable de absolutamente todo. En este caso, firmas ese contrato en el que tú eres responsable y después se firma un acuerdo en el que también ellos tienen esa corresponsabilidad y también se hace un revenue share, ¿no? Entonces es un modelo mucho más bondadoso
en el que te apoyan, pero tú sigues siendo el responsable y al final es tu inversión y tiene pues, los riesgos que cualquier negocio tiene, ¿no? Excelente. Bueno, y aquí para finalizar, las dos preguntas de Mario Vargas y Brian Kroc, que cuánto tiempo dura el estatus que otorga este proceso de la visa E2 y si al momento de renovar la visa no ha llegado al punto de equilibrio, ¿qué pasa? Bueno, depende la reciprocidad que tiene el país con Estados Unidos. México 4 años, Colombia 5 años. Si es dentro de Estados Unidos es de manera general 2 años. Entonces ahí dependemos del tipo de nacionalidad. En el cuestión de qué pasa si tú ves que no lo estás haciendo tan bien, ¿no? Como tú esperabas en el tema al momento de renovar, tampoco te preocupes tanto. Hay que ver exactamente cuál caso por caso, pero usualmente a veces muchísimos negocios no les da tiempo suficiente en los primeros años para lograr ese punto ideal, ese punto de equilibrio. Entonces, lo que le decimos al gobierno precisamente es que vean exactamente el historial y que vean el potencial todavía hacia futuro y que se está generando empleo, que eso es lo principal, ¿no? Correctamente. Y bueno, y también con el apoyo de los asesores, su asesor legal, la planificación del negocio, también un equipo integral que complemente todos esos aspectos necesarios para que sea todo un éxito al momento de postularse a esa visa, de modo que ya este punto es bastante interesante. Debemos hacer otra reunión para seguir ahondando y dando más novedades, inquietudes a los participantes y todos aquellos que estén interesados en obtener algún servicio, asesoría, la información de los contactos, licenciado Miguel. Sé que este tema es bastante amplio y bueno, quedamos atentos a una nueva oportunidad para lo cual, como le digo, teléfono e información de contactos y así complementar cualquier información adicional a los participantes o cualquier otra persona que quiera conocer o andar en su caso particular, bien sea la visa E2 o cualquier otra. Licenciado Miguel. Bueno, yo los invito a acercarse, no, de verdad no les cuesta nada preguntar, no les cobramos nosotros las primeras reuniones, nada más digan que nos vieron aquí en este tipo de webinars. Acérquense, pregunten, asesórense bien, aquí hay 3 diferentes asesores, tanto legal, corporativo o de un negocio que de verdad está funcionando para la visa E2 y que está dando muy buenos resultados. Entonces, invitarlos a que se acerquen hacia nosotros. Perfecto. Y bueno, al licenciado Arturo, información de contacto para aquellos que estén interesados en sus asesorías. Está aquí al principio del chat, ya les puse Arturo Ferrer, abogado corporativo. Bueno, y ahí viene bueno, no puse, sí puse mi correo electrónico y mi celular. En el celular solo les pido que me manden un mensaje para registrar su contacto y ahí agendamos una conferencia. Sí, correcto. Lo repito, su correo electrónico es aferrer@midevolucion.com y su teléfono WhatsApp sin costo 1-832-928-3902. El licenciado Arturo Ferrer, que está a la orden. El licenciado Eric Blandinieres, que también lo colocó en el chat, pero si me recuerda, aquí está. CEO de Invest E2, OneFifty en el caso, su email eric@invest2.com y su teléfono de WhatsApp más 1-832-953-6739 o también verificar en su página web invest2.com. Licenciado Miguel, USA, Visa Latam, también están a la orden. Agradecidos, sé que quedaron algunas preguntas pendientes, lo cual nos obliga a realizar una nueva reunión donde podamos desarrollar más este contenido interesante sobre la visa 2 o cualquier otra visa que necesiten. Por eso están los profesionales aquí preparados con vasta experiencia y que los apoyarán a cualquiera para lograr invertir adecuadamente y obtener una visa y prosperar en los Estados Unidos y trascender fronteras. Gracias.
Agradecidos a todos, agradecidos licenciado Arturo Ferrer, Eric Blandinieres, y bueno, quedamos atentos, agradecidos a todos los que se conectaron el día de hoy. Les habla Dayelis Guerrero y gracias por compartir y estar presente la tarde y noche de hoy. Feliz tarde a todos y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Dayelis. Gracias a todos, saludos. Que estén muy bien. Saludos, feliz noche. Hasta luego.